Yo trabajaba en uno de los centros de la NASA haciendo algo parecido a sistemas de control de comunicaciones. Suena aburrido, ¿verdad? Pero no te apresures a juzgar, porque fueron estos canales de comunicación la clave del misterio más espeluznante que he podido averiguar. Por aquel entonces, todo el mundo pensaba que los programas lunares habían terminado hace tiempo, que en realidad ya no íbamos a la Luna, y que la NASA solo intentaba desarrollar nuevos vehículos para el espacio profundo. Pero un día nos llegó una señal codificada que cambió mi vida para siempre. Recordemos que a finales del siglo pasado se apagó el entusiasmo en torno a los vuelos espaciales tripulados. Decían que era demasiado caro, que era más fácil enviar robots. Pero lo que no te decían públicamente era que seguía habiendo experimentos en la propia Luna, aunque en secreto. A mí no me contaron los detalles, yo solo era un técnico que mantenía los canales de comunicación. Pero un día, mientras me quedaba después de mi turno, capté una extraña señal de audio. Sonaba como, «Estamos aquí, coordenada 45, sin oxígeno», y luego se oyeron crujidos y rasguños metálicos. Me estremecí porque no había tal transmisión. Oficialmente, no hubo misiones tripuladas a la Luna en aquellos años. Pensé que tal vez se trataba de interferencias o de una repetición de viejas grabaciones, pero la señal era nueva, procedente de una banda de alta frecuencia que rara vez utilizábamos. Guardé una copia en mi soporte personal y decidí guardar silencio, pero por dentro todo ardía en preguntas. ¿Quién podía hablar desde el vacío lunar? Poco después, encontré en los archivos una referencia a cierto proyecto olvidado, que se remontaba casi a los años 70. Pero sin detalles, me di cuenta, ¿el olvidado? Con dificultad, a través de un conocido, conseguí información de que hubo una vez algún tipo de vuelo tripulado, del que no se informó públicamente. La filtración es, comprensiblemente, mínima. Me picó la curiosidad, pero me di cuenta de que hurgar en esto me granjearía enemigos. A la NASA no le gusta ser cotilla, pero todo cambió cuando llegó la segunda señal 1 o 2 semanas después. Volví a quedarme después de mi turno, y la capté en una sala casi vacía, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado. Esta vez la voz, si es que era una voz, parecía distorsionada, ronca, pero las palabras «seguimos vivos, pero no somos los mismos» eran claramente audibles. Se me helaron las manos. ¿No somos los mismos? Sonaba no solo inquietante, sino realmente espeluznante. Y luego llegó un silbido, como de un viento fuerte, pero en la Luna no hay viento. No pude dormir hasta la mañana. Se me pasaron imágenes por la cabeza. ¿Y si realmente hubiéramos dejado allí una vez a toda una tripulación y no nos la hubieran devuelto? Parecía una locura. ¿Cómo podríamos olvidar a gente en la Luna? ¿O es que la NASA es tan cínica que dio por perdida alguna misión fallida? Pero entonces, ¿por qué de repente están contactando ahora? Y si es así, ¿en qué estado de ánimo podrían estar después de todos estos años? Al día siguiente no lo compartí con nadie, pero empecé a escudriñar los registros de nuestra estación y, para mi horror, encontré en ellos rastros de filtración deliberada. Es decir, alguien estaba tachando esas extrañas transmisiones, borrándolas, pero haciéndolo descuidadamente, dejando algunos de los metadatos. Llegué a la conclusión de que los altos directivos conocían las señales y no querían que la información llegara al gran público. Me dio escalofríos. Todo es real, sin interferencias. Pero entonces, ¿qué pasa en la Luna? Algún tiempo después, leí accidentalmente una nota codificada dejada en la impresora cuando el oficial superior de seguridad, llamémosle James, se olvidó de recogerla. Incluía líneas como «Evacuación fallida. La tripulación permanece. Un nuevo contacto después de varias décadas es imposible». Casi se me sale el corazón, así que en algún lugar de los años 70 hubo gente que por alguna razón no fue sacada de la Luna. Pero eso es un comodín. ¿Cómo es posible?
Cualquier escolar sabe que a la menor avería se interrumpían los vuelos, y si había una catástrofe, todo el mundo se enteraba por las trágicas noticias. Pero aquí, ¿abandonado accidentalmente? ¿Evacuación fallida? Empecé a preguntar en voz baja a algunos de los veteranos que habían servido en la agencia. Pregunté con cautela, insinuando, ¿han oído hablar de la misión que desapareció? En su mayoría escuché excusas diciendo, «Chico, te has metido en alguna teoría de la conspiración». Pero a un veterano, un hombre llamado Harold, no diré nombres para no tenderle una trampa, le tembló un poco la voz cuando mencioné «olvidados en la luna». Se calló bruscamente y se marchó. Un par de días después, se me acercó él mismo y me susurró, «Chico, será mejor que no saques eso a relucir. Hay gente que ha perdido su carrera por hacer preguntas como esa». Y añadió, como diciendo, «Si volvieran, no serían los que enviamos». No tuve tiempo de pedirle más detalles. Se marchó. Pero esa frase aún resuena en mi cabeza. ¿Es una coincidencia que la oyera en la señal de radio distorsionada? Pronto empecé a notar que algunos extraños trajeados merodeaban por nuestra planta, aunque no solían estar en esta ala. Era como si alguien se estuviera asegurando de que no cotorreaba sobre mis descubrimientos. Intenté agachar la cabeza, pero el interés nunca desapareció. Y por suerte, un mes después, justo en mi turno, llegó una nueva señal, esta vez un poco más larga. Había un siseo en la grabación de audio, y entre él se distinguían pasajes. «Está oscuro aquí, no respiramos, caminamos entre rocas». Y también la frase «no es la muerte, pero tampoco es la vida», seguido de un aullido corto y extraño, como llevado por el vacío. Estaba literalmente entumecido. Me encerré en la sala de servidores, me puse los auriculares, escuché, amplié el espectro, intenté distinguir los detalles. Y en algún lugar oí un silbido, como una risa silenciosa, como si alguien o algo se riera de forma no humana. Pensé, «Dios, esto es una locura, quizá alguien me esté troleando». Pero la transmisión venía de detrás de un satélite que apuntaba al sector lunar. No venía de la Tierra, y había un leve pero claro retraso, típico de la distancia lunar. No es falso, y entonces caí en la cuenta. Si llevaban allí décadas, ¿qué había sido de sus cuerpos? ¿Cómo sobrevivieron sin recursos? ¿Y es eso posible? Vale, no entremos en detalles de comida y aire. ¿Quizás alguna base secreta que incluso muchos en la NASA no conocen? O, aún más aterrador, no están vivos en el sentido habitual, sino que se han convertido en otra cosa. La señal decía, «No estamos respirando». Sonaba a salvajismo, pero entonces no supe explicar de otro modo el hecho de estas transmisiones. Pronto empecé a notar que algunos de los empleados de los que intentaba averiguar algo sobre los olvidados, de repente eran trasladados a otros departamentos o despedidos del todo. El ambiente en el trabajo se volvió tenso. Me enviaron una advertencia formal de que estaba percibiendo rumores e interfiriendo en el trabajo estable del centro. Sin embargo, aún no estaba dispuesta a abandonar la búsqueda. Las señales siguieron apareciendo cada pocas semanas, siempre a altas horas de la madrugada, cuando la emisora estaba medio vacía. Las grababa en un disco personal, encriptándolas para que nadie pudiera borrarlas. Mis sueños empezaron a convertirse en pesadillas. Soñaba que había gente caminando por la luna con trajes espaciales, pero con la cara torcida, sin respirar, y llamándome en un susurro, «Ven». Una noche, al llegar a casa, encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había una vieja fotografía, en blanco y negro, mal impresa. Mostraba un paisaje lunar, y en el centro había un módulo que yo nunca había visto en las conocidas fotos del Apolo. Junto a él había 6 figuras con trajes espaciales. El contorno lo hacía parecer así. Y debajo de la foto estaba la leyenda. «Se quedaron». Se me puso la carne de gallina. Podía tratarse de un montaje, pero la foto parecía auténtica,
dado el estilo antiguo de los trajes espaciales. Y estaba claro que no era el Apolo 11 ni el Apolo 12. Era diferente. Decidí que era la confirmación de mi corazonada. Había una misión secreta. Intenté hacer una comparación. ¿Cuántas personas podía haber en esta tripulación? Conté 6 en la foto. Tal vez había alguien en el módulo. Recordé indicios indirectos en los documentos que decían 2 tripulaciones. Así que podría haber entre 8 y 10 personas. Pero, ¿por qué se quedaron atrás accidentalmente? ¿Un accidente? ¿O deliberadamente? Dicen que durante la carrera fría por el espacio, algunos programas se rompieron. No todo salió según lo previsto. Quizás hubo una catástrofe sobre la que decidieron guardar silencio. Estaba reflexionando sobre esto cuando recibí otra señal. Esta vez la voz sonaba menos distorsionada. Las palabras: nuestra carne no es necesaria. Estamos esperando. Estaremos en tu onda. Todo sonaba como si el que hablaba hubiera dejado de sentirse humano en el sentido habitual. Me invadió el horror. Imaginé lo que sería perder el aliento, el agua, la comida, estar en un entorno confinado donde no había vuelta atrás. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir un ser humano? A menos que hubiera recursos. Pero años es más que los recursos de cualquier módulo de misión. Si realmente existían allí, ¿entonces algo más les estaba ayudando? Mi pesadilla continuaba porque me negaba a rendirme. Viendo que el círculo de inspectores se estrechaba a mi alrededor, decidí hacer una jugada de repliegue. Copié todos los fragmentos de audio que había encontrado en un pendrive externo y los escondí en casa. Si me despiden, al menos seguiré teniendo las pruebas. Quizá algún día las haga públicas, que el mundo sepa lo que es oír voces desde la noche de luna. Pero pronto me di cuenta de que no era el único que parecía estar indagando. Un día apareció en la puerta de mi casa un hombre que se hacía llamar explorador privado y que supuestamente buscaba algo. Empezó a interrogarme de forma extraña. ¿Sabe algo de la tripulación lunar desaparecida? He oído que la NASA tenía una misión que no regresó. Fingí que no entendía nada, pero en el fondo me estremecí. ¿Quién es? ¿Un periodista o un farsante? Una semana después, resultó que ese hombre había desaparecido sin dejar rastro, tras abandonar mi barrio. Y entonces me di cuenta de que había toda una red de secretos en torno a esta historia. Parece que los que intentan decir la verdad desaparecen o son intimidados. Y yo no quería ser la siguiente. Pero seguir siendo cómplice silencioso en un caso así también era insoportable. El miedo y la conciencia luchaban en mi interior. Al final llegué a la conclusión de que al menos tenía que completar el cuadro, comprender lo que realmente había ocurrido. Y si las señales continúan, significa que ellos siguen transmitiendo. Pero, ¿qué? Y lo más importante, ¿quiénes? Algún tiempo después, se produjo la emisión más espeluznante y larga de todas. Era tarde, y como de costumbre, me había quedado hasta tarde para ver los canales. De repente, el altavoz cobró vida, crepitó y empezó a hablar en un mal inglés, como si el lenguaje humano hubiera sido distorsionado. Nosotros, una vez, vivimos, pero nos dejaron en la roca desnuda. Ahora, somos diferentes. La piel de gallina cubrió mis brazos. La voz cambió de un susurro a un eco metálico. Todos estos años, aprendiendo, formando parte de... Era imposible distinguir quién o qué formaba parte de aquello. Luego se oyeron sonidos incomprensibles, como de metal chocando contra metal. Me quedé atónita, sin saber si llorar o gritar. Mi imaginación estaba pintando un cuadro. Astronautas abandonados, perdiendo gradualmente su forma humana, convirtiéndose en algún tipo de criaturas conectadas con el entorno lunar. Parecía una fantasía descabellada, pero ¿por qué toda mi lógica me decía que hacia allí se dirigía? Y entonces, por primera vez en antena, la NASA ha declinado. Pero estamos esperando y llegaremos.
La última frase me desconcertó. Llegaremos. ¿Significaba eso que de alguna manera iban a volver a la Tierra? ¿O que algo se había despertado en ellos? Ya no podía pensar racionalmente. Después de todo lo que había oído, estaba intentando superar mi paranoia, para ser sincero. Cada transeúnte parecía observarme. Cada sombra disparaba el pensamiento. ¿Y si ya están aquí? Pero mi mente decía, espera, no hay vida en la Luna. No se puede sobrevivir en el vacío. No durante décadas. Quizá esa sea la esencia del horror. Quizá no estén vivos en el sentido humano de la palabra. La idea de algo así como fantasmas lunares me aterrorizaba, pero era mucho más aterrador pensar que no eran fantasmas, sino algún tipo de transformación de la carne y la conciencia. Por extraño que parezca, los documentos que había estado leyendo furtivamente decían que, en efecto, en los años 70, había habido un envío no programado de un vehículo con personas, algo así como una Expedición Orpheus. No estoy seguro del nombre, solo recuerdo que sonaba parecido. El informe llevaba la etiqueta Misión no devuelta, y todos los nombres de la tripulación estaban tachados. A juzgar por las fechas, puede que aterrizaran, pero que el módulo de lanzamiento no despegara debido a un fallo técnico. O no se les dio la orden de despegar, y la NASA, temiendo un escándalo, decidió encubrirlo todo clasificando la misión como de desarrollo. Parecía una locura, pero siempre hay lagunas misteriosas en la historia de los programas espaciales. Empecé a razonar. Vale, digamos que se quedaron atascados en la Luna. Pero pasan unos días allí y se quedan sin oxígeno, así que todos están condenados. ¿Cómo sobrevivieron hasta nuestro tiempo? Quizás había una base subterránea con un sistema de vida, pero teóricamente podría haberles dado una oportunidad. ¿Pero tantos años? O tal vez hay algo aún más espeluznante que les permitió seguir existiendo, pero en términos diferentes. Sé que todo suena a ciencia ficción, pero ¿no es fantástico que alguien haya estado enviando señales durante tantos años? Al parecer, altos cargos de la NASA intentaron eliminar la señal en sí o suprimirla, pero por lo visto, los que las envían cambian las frecuencias, las claves, y de vez en cuando sus transmisiones se abren paso hasta nuestro canal. Tuve un extraño sentimiento de piedad por esos olvidados, pero también de repugnancia. ¿Y si ya no son humanos? ¿Cómo sería vivir durante décadas en un vacío sin aire? Un día me atreví a devolver la señal. Introduje manualmente los parámetros, sintonicé la antena en la misma onda y dije por el micrófono: ¿Quiénes sois? Te oímos. ¿Qué queréis? Fue una locura. Ni siquiera pensé que alguien fuera a responder. Pero al cabo de un par de minutos, el murmullo se intensificó y se oyó una risa corta, apenas audible. Somos los que dejamos atrás. Vamos, hacia vosotros. Sentí que me invadía una ola de frío. Cerré el micrófono de golpe y apagué la transmisión. El corazón me latía frenéticamente. ¿Qué había hecho? Pasaron unas semanas. La señal desapareció y pensé, tal vez se había acabado. No volverían a responder. Pero una sensación de desastre inminente crecía en mi alma. Al mismo tiempo me llamaron mis superiores. Mark, has recibido quejas de que estás invadiendo zonas de datos. Te amenazan con trasladarte o despedirte. Me di cuenta de que tarde o temprano me iban a echar de aquí. Pero antes de que eso ocurriera, necesitaba poner los puntos sobre las íes y averiguar la verdad definitiva. Llegué al extremo. Me colé en la sala de servidores en mi día libre, cuando no había nadie, y pirateé la enorme cantidad de archivos cerrados de la NASA. Admito que va contra la ley, pero mi sed de descubrir el secreto pudo más que mi miedo. Lo que descubrí me impactó profundamente. Encontré un documento. Supongo que no se dieron cuenta de que estaba mal encriptado, que decía sin rodeos: Expedición Orpheus, hace 50 años, tripulación de 7 personas, misión para investigar la estructura subsuperficial de la Luna.
Regreso frustrado. Aviso de muerte emitido en secreto. Oficialmente, la misión está en paradero desconocido. Todos los participantes son dados por muertos. Todas las señales deben considerarse artefactos de radio. El documento iba acompañado de varias fotografías. En una de ellas, el módulo de aterrizaje, de pie no en el lugar donde el oficial Apolo, por lo general, aterrizó. Otra foto era de una gran cúpula blanca, claramente artificial, posiblemente un módulo de biosupervivencia desplegado. No había más explicaciones. Me di cuenta, los habían dejado allí. ¿Por qué razones? Solo puedo adivinarlo. O hubo una avería, o se decidió sacrificar a este equipo. Tal vez encontraron algo peligroso, y la dirección decidió aislarlos. El hecho es que todas las crónicas oficiales dicen que no hubo misión, así que esos 7 hombres no existieron formalmente, o se dio por hecho que habían muerto en el entrenamiento. Y ahora, 50 años después, llegan las extrañas señales. Seguimos aquí. Ya no podía dormir por las noches. No dejaba de soñar con aquellas 7 figuras en trajes espaciales que vagaban por el polvo lunar, la expresión de sus caras, si es que se puede hablar de caras. Mi mente susurraba. No podrían haber sobrevivido en su estado anterior. ¿Por qué están haciendo contacto? Y recordé aquellas palabras de la señal. No necesitamos aire. Sentí un escalofrío, así que quedaba algo en ellos que los convirtió en otros. Quizás radiación, mutaciones, un patógeno alienígena. Ya estaba fantaseando, pero todo apuntaba a que no estaban del todo vivos para los estándares humanos. Pronto me quedé realmente sin trabajo. Me fui de la ciudad, pero aún conservaba mi lápiz de memoria. Pensé en colgarlo al menos de forma anónima en la red, pero tenía miedo. Me sentía culpable por no poder ayudar a aquellos desgraciados, si es que realmente estaban allí. Pero, por otro lado, ¿qué podía hacer? Aunque gritara por todas las esquinas que había olvidados en la luna, ¿quién me creería y quién volaría a rescatarlos después de tantos años? Mientras tanto, mi correo electrónico personal, que casi nadie conocía, empezó a recibir algunos mensajes más. Sin firma, solo con el asunto, devuélvenoslo. En el texto, estamos aquí, abre la puerta. No me di cuenta. ¿Era una broma? ¿O ellos han aprendido a enviar correos electrónicos por canales indirectos? Suena ridículo, pero en el siglo XXI todo es posible si alguien ha secuestrado la red de satélites. ¿O tal vez sea obra de algún espía de la NASA que quiere intimidarme? Estoy completamente confuso. Para aclarar las cosas, me puse en contacto con Harold, el mismo veterano que una vez mencionó. Si volvieran, no serían los mismos. Al principio se mostró reticente, pero finalmente accedió a quedar para tomar un café. Y allí, en un rincón trasero de la cafetería, habló en voz baja. «Escucha, chico. No conozco todos los detalles, pero fui testigo de la llegada de un módulo en los años 70, perforado, sin cuerpos dentro, solo trajes espaciales vacíos. Se dijo que la tripulación había desaparecido, y la verdadera historia fue clasificada. Unos 3 años después, la NASA captó señales débiles, pero decidió que se trataba de un fantasma técnico. Las señales se repitieron una docena de años después, y entonces empezaron los rumores de que no habían muerto, sino que habían mutado o adoptado una existencia diferente relacionada con las rocas lunares. Sé cómo suena, pero yo mismo he visto los informes. Y Harold guardó silencio, sorbiendo su café con mano temblorosa. Dijo otro. Si las señales son más fuertes ahora, quizá han encontrado una forma de... ¿volver? ¿O están llamando a la gente para que vuelva? No lo sé, pero de cualquier manera es aterrador. Mantén la cabeza alta. Después de eso, se levantó y se fue. Sentí que había recibido la confirmación. La tripulación no se había quedado en el módulo. Quizás se habían trasladado a algún pasadizo lunar, sobreviviendo. Pero, ¿de qué se alimentaban?
y cuál era su forma de encontrar otra existencia. He decidido que si alguno de los olvidados regresa a la Tierra, todos tendremos que enfrentarnos a algo sobrenatural. Pero hasta ahora, la única amenaza son las emisiones de radio, que nos asustan pero no hacen daño. ¿Me equivoco? Un par de noches después, me desperté con un extraño pitido en mi propio teléfono. Era como un crujido, y luego la frase: «Estamos en la puerta, déjanos entrar». Mi piso. Esto era demasiado. Me levanté de un salto, encendí la luz, comprobé las puertas, las ventanas. No había nadie. Pero los latidos de mi corazón se aceleraban. No entendía cómo podía llegar una voz así a través del altavoz del teléfono. Quizá era otra vez la broma de alguien. A la mañana siguiente me miré en el espejo. Parecía agotada, con los nervios a flor de piel. Me pregunté si estaría delirando, pero tenía delante las grabaciones de audio. Los hechos estaban claros. Todos esos extraños mensajes, documentos sobre la misión, la historia de Harold, todo se unía en un extraño mosaico. Al parecer, la NASA intentó durante mucho tiempo interferir las señales lunares, y cuando se volvieron demasiado persistentes, las declaró falsas. Y yo, uno de los que había conseguido grabarlas indirectamente, ahora no tenía paz. Quizá aquella pobre gente realmente no podía morir y se había convertido en algo parecido a figuras corpóreas. O tal vez habían encontrado una forma de utilizar los campos electromagnéticos. Una cosa me atormentaba. Si eso era cierto, ¿por qué no habían vuelto antes? ¿Por qué solo las señales? Probablemente no había transporte, o tal vez ellos se movían a otro ritmo, sin entender cómo regresar. Pero la frase «iremos hacia vosotros» sonaba como un presagio de que, después de todo, encontrarían un resquicio. ¿Delirante? A mí también me sonaba delirante, pero podía oír sus voces. Poco después, recibí una llamada de un número desconocido. «Hola, Mark. Tengo la confirmación de que tienes razón. Tenemos que vernos», me dijo la fría voz de una mujer. Acepté y quedamos en un lugar. Conduje hasta un rincón abandonado del aparcamiento. Allí me esperaba una señora bajita de mediana edad con un Macintosh negro. Me dijo que se llamaba Sara, seguramente un nombre falso. Me entregó una tableta electrónica con un enlace a un almacén de archivos. Luego me advirtió: «Más vale que tengas cuidado. La NASA no perdonará una filtración, pero el mundo tiene derecho a saberlo». Y se marchó. Accedí a ese enlace. Hay un montón de informes antiguos, escaneos de firmas, diarios que mencionaban Expedición Orpheus. 7 hombres, misión especial. Un documento indicaba que se habían infiltrado en una mina lunar detectada por radar, donde descubrieron Cliffhanger. El archivo parece estar corrupto, pero entre líneas me di cuenta. Se encontraron con alguna fuerza o sustancia que les cambió. No se les permitió regresar porque podría infectar o traer una amenaza desconocida a la Tierra. Escalofriante. Aquellos documentos que me dio la misteriosa Sara decían que la NASA había aumentado la vigilancia del sector lunar en los últimos años, tratando de rastrear entidades, como ellos lo llamaban. Parece que la señal que yo captaba no era la única. Había otras. Rompían los filtros de defensa por diversos métodos, como si la tripulación olvidada buscara contacto con la Tierra. Pero algunos registros insinuaban que no se trataba solo de contacto. Probablemente están intentando encontrar una forma de cruzar el espacio exterior. Su naturaleza ya no requiere condiciones atmosféricas. Pueden viajar de otras formas. ¿Se consideraba esto teletransportación literal? ¿O el uso de algún tipo de ondas? No soy demasiado fuerte en esta hipótesis, pero la sola idea me hizo estremecer. Al releerlo todo, me formé una imagen. Los 7 fueron abandonados. Descubrieron algo bajo el suelo lunar. Quizá una fuerza antigua, o una entidad viva, o una fuente de energía. Se fusionó con sus organismos, modificándolos más allá de lo humano.
y ahora no estaban ni vivos ni muertos, sino algo intermedio, capaz de transmitir pensamientos y señales. Quizá necesitaron mucho tiempo para evolucionar en su nueva capacidad, y ahora, décadas después, querían volver. La pregunta seguía siendo, ¿qué querían? ¿Venganza? ¿Ayuda? ¿Podría ser que anhelaran tomar para sí a otros humanos? El registro decía que cualquier contacto directo con estos seres podría ser impredecible, y la NASA sigue esperando encubrirlo hasta que averigüe cómo mantener el planeta a salvo. Pero si esos 7 tienen poderes que no podemos comprender, quizá tarde o temprano lleguen a nosotros por su cuenta, independientemente de los deseos de los funcionarios. Mientras tanto, las señales se hicieron menos frecuentes pero más claras. A veces, cuando encendía el auricular, oía un golpe, como si alguien diera golpecitos en la puerta, y luego una voz tranquila. «Abre». Un día dijo, «Somos 7, queremos ir a casa». Tras esas palabras, mi corazón estalló de compasión y miedo. ¿Querían volver como seres humanos o como una fuerza que traía la perdición? Me acordé del dicho de Harold, ya no son los mismos. Eso significa que su humanidad ha desaparecido, pero el dolor de la traición puede haber permanecido. 7 fueron dejados atrás en la Luna, fueron olvidados o abandonados para no arriesgar la Tierra o para ocultar algún descubrimiento al público. Y ahora, muchos años después, las señales indican que esos 7 han evolucionado hacia algo nuevo. Ya no necesitan respirar, pero saben utilizar los canales de radio, pueden penetrar en nuestras comunicaciones y tal vez algún día encuentren la forma de regresar físicamente. Si ya no son humanos, ¿qué significará eso para nosotros? ¿Quieren venganza o es al revés, llamándonos hacia ellos? A veces, a altas horas de la noche, escucho los susurros en las ondas, pues aún conservo mi receptor, y vuelvo a oír ese ritmo palpitante. Olvidados, en la luna, llegando. Intento no volverme loco. En momentos así, pienso en ellos, los que se ofrecieron voluntarios para las estrellas y acabaron abandonados. Tal vez haya un odio latente en sus corazones. O tal vez hace tiempo que la roca lunar les es indiferente, y para ellos no somos más que fantasmas del pasado. Sea como fuere, creo que la gente debería saber que el espacio puede dar más miedo de lo que solemos pensar. Detrás de cada programa lunar están los destinos de personas reales, y si alguien es olvidado allí, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Así que cuando oigas excusas oficiales como que no hay señales, recuerda mi historia. Recuerde que bajo el polvo gris de la luna pueden vagar aquellos que hace tiempo perdieron su forma humana, pero no han perdido la capacidad de encontrar el camino a casa. Y si ellos, los olvidados en la luna, encuentran ese camino, ¿deberíamos alegrarnos de su regreso?